Me desperté a las 3:15. No supe por qué. No había ruido. No había sueño que me sacara de golpe. Solo abrí los ojos y ahí estaba el techo. Oscuro. Y yo, despierta. Eso pasó un martes. Después pasó el miércoles. Después el jueves. Y a la tercera semana ya no me asusté. Me asusté más. Porque entendí que no era casualidad. Era algo que mi cuerpo sabía y yo todavía no. Me llamo Guadalupe. Tengo 68 años. Nací en Tlacolula, Oaxaca. Crié 4 hijos. Enterré a mi mamá, a mi suegra y a mi esposo Aurelio, que murió hace 7 años de un infarto que nadie vio venir. Desde entonces vivo sola en la misma casa donde crié a mis hijos. Y desde hace casi 2 años me despierto entre las 3 y las 5 de la madrugada. Siempre. Sin falta. Como si alguien me pusiera una alarma por dentro. Yo pensé que era el cuerpo. La edad. Las hormonas. Lo que les dicen a todas las mujeres cuando no saben qué más decirles. Pero no era eso. O no era solo eso. Lo que mi cuerpo me estaba diciendo era otra cosa. Y cuando mi médico me lo explicó, me quedé callada un momento. Y luego dije que sí, que tenía sentido, que todo ese tiempo ya lo sabía, que solo necesitaba que alguien me lo dijera en voz alta. Esto es lo que me dijeron. Y esto es lo que usted también necesita escuchar esta noche. Me casé a los 22 años, con Aurelio Mendoza, un hombre callado, trabajador, que olía a madera porque carpinteaba desde los 15. No fue un matrimonio de novela. Fue un matrimonio real. Con años buenos y años en que apenas nos hablábamos. Con hijos que llegaron uno tras otro. Con deudas que nos desvelaban a los dos, pero que cada quien cargaba en silencio. Yo nunca aprendí a decir lo que sentía. No porque no supiera, sino porque en mi casa no se hacía eso. Mi mamá tampoco lo hacía, ni mi abuela. Las mujeres de mi familia guardaban el coraje, guardaban la tristeza, guardaban el miedo. Lo guardaban todo en algún lugar del cuerpo y seguían. Porque había que seguir. Los hijos necesitaban comer. La casa necesitaba limpiarse. Aurelio necesitaba su ropa planchada para el lunes. No había tiempo para sentir. O eso creíamos. Cuando Aurelio murió yo tenía 61 años. Los hijos ya estaban grandes. 2 en la Ciudad de México. 1 en Guadalajara. El más chico a media hora, en Mitla. Ninguno lejos, pero ninguno cerca de verdad. Esa noche que llegaron al velorio los vi entrar uno por uno y pensé algo que nunca le he dicho a nadie. Pensé, ya se van a ir. No lo pensé con tristeza. Lo pensé como se piensa la lluvia cuando ya empezó. Como un hecho. Y se fueron. A los 3 días, se fueron. Y yo quedé sola en esa casa grande que olía todavía a Aurelio. A su colonia. A su café de las mañanas. A su ropa colgada en el baño. Esa primera noche sola dormí de un jalón. 12 horas. Sin moverme. Eso también me asustó. Pensé que algo estaba mal. Que no era normal no llorar. Que no era normal dormir así. Pero seguí. Porque había que seguir. El primer año fue raro. No malo, necesariamente. Había cosas que nunca había hecho sola. Ir al banco. Hablar con el señor del gas. Decidir si arreglaba la gotera del techo o esperaba. 43 años con Aurelio y había cosas que simplemente él hacía. No porque yo no pudiera, sino porque así se repartió todo sin que nadie lo hablara. Él afuera, yo adentro. Así fue siempre. Y de repente no había afuera ni adentro. Solo estaba yo. En todos lados a la vez. Lo primero que me pesó no fue la soledad de noche. Fue la soledad de las mañanas. Levantarme y no tener a quien decirle ya está el café. Esa frase tan simple.
Ya está el café. La decía todos los días desde los 22 años. Y de repente ya no había para quien decirla. El segundo año siguió igual. Los hijos llamaban. A veces venían. Navidad juntos, Día de Muertos juntos, algún cumpleaños. Pero los días entre esas fechas eran míos. Solo míos. Y yo no sé exactamente cuándo empezó el insomnio. Sé que fue después de que Aurelio cumplió 1 año de muerto. Sé que fue en noviembre. Que hacía frío. Que me acosté a las 10 como siempre. Y que a las 3:30 abrí los ojos y ya no pude cerrarlos. La primera vez pensé que había escuchado algo. Un ruido afuera. Un perro. Pero no había nada. Solo el silencio de la casa. Y yo, despierta, mirando el techo. Me quedé así hasta las 6. Que fue cuando empezó a aclarar. Y entonces, como si el cuerpo esperara la luz, me quedé dormida. 1 hora. Nada más. Y me levanté cansada. Pero me levanté. Y seguí. Eso pasó 3 noches seguidas. Luego paró 1 semana. Luego volvió. Y ya no se fue. Hablé con mi hija en Guadalajara. La del medio. La que siempre tiene una respuesta para todo. Me dijo que era el estrés. Que tomara tila. Que me pusiera a rezar antes de dormir. Yo ya rezaba. Siempre había rezado. Se lo dije y ella dijo sí, pero reza más tranquila, mamá. Como si rezara con prisa. Hablé con mi vecina Consuelo, que tiene 72 y también duerme mal. Consuelo me dijo que era la edad. Que todas las mujeres de cierta edad duermen mal. Que era normal. Le creí un tiempo. Porque era más fácil creerle. Pero adentro había algo que no me cerraba. Porque no era que durmiera mal en general. Era esa hora. Siempre esa hora. Entre las 3 y las 5. Nunca antes. Nunca después. Como si el cuerpo tuviera un reloj para eso. Un reloj que yo no había puesto. Pasaron 8 meses así. 8 meses despertándome en esa ventana de tiempo. Algunas noches a las 3:10. Otras a las 4 menos cuarto. Pero siempre ahí. En ese hueco de la noche. Hasta que fui al médico por otra cosa. Por una rodilla que me estaba dando guerra. Y al final de la consulta, casi de pasada, le mencioné lo del sueño. El médico era un hombre joven. 30 y tantos años. Delgado, de lentes. Me preguntó a qué hora exactamente. Le dije, entre las 3 y las 5. El médico dejó de escribir. Me miró. Y me hizo una pregunta que no esperaba. Me preguntó si había algo que no había terminado de procesar. Algo que cargara guardado. Algo que pensara a esas horas y que de día no me permitiera pensar. En ese momento quise decir que no. Iba a decir que no. Pero algo me detuvo la respuesta. Y me quedé callada. Y el médico esperó. Eso es lo que más me sorprendió. Que esperó. Que no siguió hablando para llenar el silencio. Solo esperó. Y yo, sin saber muy bien por qué, empecé a contarle. Le conté que desde que murió Aurelio no había llorado de verdad. Que al principio no entendía por qué. Que pensaba que era que no lo quería tanto como creía. O que ya estaba preparada. O que simplemente así era yo. Que no lloraba. Le conté que había noches en que me despertaba pensando en cosas que no le había dicho a Aurelio. No cosas grandes. Cosas pequeñas. Que una vez le guardé rencor 3 meses por algo que ya ni recordaba bien. Que hubo un diciembre, el de 1994, en que nos peleamos tan feo que Aurelio se fue a dormir a casa de su hermano. 4 días. Y ninguno de los dos habló de eso nunca más. Le conté que a veces, a las 4 de la mañana, pensaba en mis hijos. En si los había criado bien. En si les había dado lo suficiente. En si el más chico, Rodrigo, estaba bien de verdad o solo decía que sí cuando yo le preguntaba.
Le conté que tenía miedo. No a morirme. A volverme una carga. A que mis hijos me visitaran por obligación. A necesitar que me ayudaran a bañarme algún día y que eso los fastidiara. Le conté todo eso en la consulta de una rodilla. En 15 minutos. Cosas que no le había dicho a nadie. Que no me había dicho a mí misma de día. Pero que mi cuerpo sacaba todas las noches, entre las 3 y las 5, sin pedirme permiso. El médico me escuchó. Tomó algunas notas. Y luego me explicó algo. Me dijo que lo que yo describía tenía que ver con el ritmo del cuerpo. Que entre las 3 y las 5 de la madrugada el cuerpo humano llega a su temperatura más baja. Que los niveles de cortisol, que es la hormona del estrés, empiezan a subir en preparación para el día. Que eso es normal. Que el cuerpo siempre lo hace. Pero que cuando hay algo emocional sin resolver, sin expresar, sin sacar, ese momento de la madrugada se convierte en la única rendija que el cuerpo encuentra. Porque de día uno está ocupado. De día hay cosas que hacer. De día uno puede ignorar lo que siente. Pero a las 3 de la mañana no hay a dónde ir. No hay que hacer. No hay tele que prender. Solo uno y lo que carga. Y el cuerpo, que es más sabio que la mente, aprovecha esa hora para traer lo que uno no ha querido ver. Me quedé escuchándolo sin moverme. Y cuando terminó de hablar, le dije algo que él no esperaba. Le dije, entonces sí me está haciendo falta llorar. El médico dijo que sí. Que probablemente sí. Que el cuerpo encuentra la salida que puede. Y que cuando no encuentra otra, te despierta. Salí de esa consulta pensando en Aurelio. No con tristeza al principio. Con algo más difícil que la tristeza. Con vergüenza. Vergüenza de no haber llorado. De haber pasado 7 años cargando todo eso como si fuera equipaje normal. Como si fuera parte del trato de ser mujer mayor. De ser viuda. De ser mamá. De seguir. Llegué a mi casa a las 6 de la tarde. Puse el agua para el café. Me senté en la silla donde se sentaba Aurelio. No en la mía. En la de él. Y por primera vez en 7 años, lloré. No lloré bonito. No lloré en silencio. Lloré feo. Con sonido. Con mocos. Con las manos en la cara. Lloré por Aurelio. Lloré por los 4 días de diciembre del 94. Lloré por las cosas que nunca le dije. Lloré por mis hijos que viven lejos. Lloré por el miedo a ser una carga. Lloré por la frase "ya está el café" que ya no le digo a nadie. Lloré todo eso junto, revuelto, sin orden, sin saber a veces por qué lloraba. Y cuando paré, me di cuenta de que el café se había enfriado. Y que afuera ya era de noche. Y que yo estaba bien. No aliviada como en las películas. Solo bien. Como cuando termina de llover. El cielo no está bonito todavía. Pero ya paró. Esa noche dormí hasta las 5:30. No fue milagro. La noche siguiente me volví a despertar a las 4. Pero fue diferente. Porque esta vez supe por qué. Y no le tuve miedo. Me quedé acostada en la oscuridad y dejé que los pensamientos llegaran. El de Rodrigo. El del miedo a necesitar ayuda. El de Aurelio en su silla. Los dejé llegar. No los peleé. No me levanté a prender la tele para taparlos. Los dejé estar ahí, en la oscuridad, y los fui mirando uno por uno como quien revisa cosas guardadas en una caja. Una a una. Sin apuro. Y a veces lloraba un poco. Y a veces no. Y a veces solo pensaba y ya. Eso fue lo más importante. No que el insomnio se fuera de golpe. Sino que dejé de tenerle miedo a la hora. Porque cuando uno deja de pelear con lo que siente ya no necesita gritarte para que lo escuches. Hay algo que pasa en el cuerpo humano a esas horas que mucha gente no sabe. Y no lo sabe porque nadie se los ha explicado como se debe. Se los han dicho con palabras raras. Con términos médicos que uno escucha y olvida. O se lo han dicho a medias, como de pasada,
como si no fuera tan importante. Pero es importante. Es muy importante. El cuerpo humano no duerme todo parejo. El sueño no es un bloque de horas lisas. Es un ciclo. Entra y sale de distintas fases. Unas más profundas, otras más ligeras. Y ese ciclo se repite varias veces en la noche. En las primeras horas de la noche el cuerpo descansa más profundo. Repara músculo. Repara tejido. Hace las labores físicas del descanso. Pero en la segunda mitad de la noche, entre las 3 y las 5 o 6 de la mañana, el sueño se vuelve más ligero. El cuerpo empieza a prepararse para despertar. Los niveles de cortisol empiezan a subir. La temperatura del cuerpo sube un poco. El cerebro entra en una fase donde procesa, donde organiza lo que vivió el día anterior, donde revisa, donde ordena. Eso siempre pasa, en todos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres. Pero en la gente joven, si no hay nada urgente que el cerebro necesite procesar, sigue dormida. Pasa por esa fase sin enterarse. En cambio, cuando uno carga algo que no ha procesado, cuando hay algo que el cerebro lleva días o semanas o meses o años queriendo resolver, esa ventana de las 3 a las 5 se convierte en la única oportunidad que tiene. Y te despierta. No porque algo esté mal en el cerebro, sino porque algo está bien. Porque el cerebro está haciendo exactamente lo que debe hacer. Está tratando de resolver lo que tú no le has dado espacio de resolver de día. Hay algo más. Algo que tiene que ver específicamente con las mujeres de mi edad. Cuando una llega a los 60 y tantos, los niveles hormonales han cambiado mucho. El estrógeno y la progesterona han bajado considerablemente después de la menopausia. Esas hormonas tenían, entre otras cosas, un efecto calmante sobre el cerebro. Ayudaban a regular el sueño. Ayudaban a que esa fase ligera de la madrugada no fuera tan fácil de interrumpir. Sin ellas, el cerebro queda más expuesto, más sensible a lo que carga. Por eso no es que las mujeres mayores seamos más débiles. Es que nuestro cerebro ya no tiene el mismo amortiguador que tenía antes. Y si además cargamos algo que no hemos sacado, que no hemos dicho, que no hemos llorado, esa combinación hace exactamente lo que me pasó a mí. Te despierta entre las 3 y las 5. Todas las noches. Sin falta. Como una alarma que nadie apaga porque nadie ha ido a ver que la está disparando. Yo pasé 7 años sin llorar a Aurelio. 7 años cargando eso en silencio. No porque fuera fuerte, sino porque en mi casa, en mi familia, en mi generación, eso es lo que hacíamos las mujeres. Nos quedábamos de pie. Y quedarse de pie significaba no caerse. Y no caerse significaba no llorar. Pero el cuerpo no entiende esa lógica. El cuerpo solo sabe que hay algo que necesita salir. Y si no encuentra la puerta de frente, busca la rendija de atrás. La de las 3 de la mañana. Yo no soy la única. Eso es lo primero que hay que decir. No soy la única. Hay miles de mujeres en México, en Oaxaca, en todos los estados, que se despiertan a esa hora, que llevan meses o años así, que le han preguntado al médico y el médico les recetó algo para dormir, algo que las deja groguis, que les quita el sueño de golpe pero les deja el cansancio, que resuelve el síntoma pero no lo que está debajo. Y no es culpa del médico, muchas veces. Es que la consulta dura 15 minutos. Y en 15 minutos no hay tiempo para lo que a mí me tomó 7 años empezar a decir. Hay también muchas mujeres que se despiertan a esa hora y nunca le dicen nada a nadie. Porque sienten que no es para tanto. Porque ya están acostumbradas. Porque creen que la solución es tomar agua. O cambiar la almohada. O no cenar pesado. Y prueban todo eso. Y a veces ayuda un poco. Y a veces no ayuda nada. Porque la almohada no tiene nada que ver. La cena no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver está adentro. Está en lo que no se ha dicho. En lo que no se ha llorado.
en lo que se sigue cargando como si fuera obligación cargarlo. Después de esa consulta hice algo que no había hecho en años. Llamé a Rodrigo, el hijo más chico, el que vive en Mitla, el que cuando le pregunto cómo estás, dice bien, mamá. Lo llamé un jueves por la tarde, y no le pregunté cómo estás. Le pregunté algo diferente. Le pregunté si me veía diferente desde que murió su papá, si sentía que yo había cambiado. Rodrigo tardó en contestar. Se escuchaba respirar al otro lado del teléfono. Y luego dijo que sí, que me veía más callada, que antes yo contaba cosas de mi día, chismes del vecindario, lo que hizo el perro del vecino, lo que pasó en la tienda, y que después de que murió su papá, ya no. Que cuando llamaba y le preguntaba cómo estás, yo también decía bien. Y que él también había aprendido a no preguntar más. Esa llamada duró 40 minutos. La más larga que habíamos tenido en años. Lloro un poco cuando la recuerdo. No de tristeza. De algo más difícil de nombrar. De ese gusto que duele un poco. De recuperar algo que una no sabía que había perdido. Hay algo que el médico me dijo que nadie me había explicado nunca. Y que cuando me lo dijo, sentí que alguien me acababa de dar nombre a algo que cargaba desde siempre. Me dijo que el cuerpo no distingue entre lo físico y lo emocional. Que para el cuerpo, cargar una pena sin sacarla es exactamente igual que cargar un peso físico. Que el sistema nervioso no sabe que la tristeza es abstracta. Para el sistema nervioso, una pena guardada es una amenaza. Algo que no se ha resuelto. Algo que puede ser peligroso. Y ante una amenaza, el cuerpo se pone alerta. Y el cuerpo alerta no duerme profundo. El cuerpo alerta duerme a medias. Listo para correr si hace falta. Aunque una tenga 68 años. Aunque ya no haya nada de qué correr. El sistema nervioso no lo sabe. Él solo sabe que hay algo sin resolver. Y te mantiene despierta. Entre las 3 y las 5. Todas las noches. Esperando que lo resuelvas. Esto le pasa a mucha más gente de lo que uno cree. No solo a mujeres. No solo a viudas. No solo a los que perdieron a alguien. Le pasa a quien lleva años en un matrimonio donde no se hablan de verdad. Le pasa a quien tiene un problema con un hijo y no sabe cómo decírselo. Le pasa a quien cometió un error hace años y nunca pidió perdón. Le pasa a quien tiene miedo de algo que no se ha atrevido a decir en voz alta. Le pasa a quien tiene una enfermedad y no quiere preocupar a sus hijos. Le pasa a quien extraña algo de su vida anterior y siente vergüenza de admitirlo. El insomnio de las 3 de la mañana no es solo un problema del sueño. Es el cuerpo tocando la puerta, diciendo aquí hay algo. Aquí hay algo que necesitas ver. Y si uno no abre la puerta, el cuerpo sigue tocando. Todas las noches. A la misma hora. Con más fuerza cada vez. Hasta que uno abre. O hasta que el cansancio es tan grande que uno ya no puede seguir ignorándolo. Yo también hice otra cosa. Empecé a escribir. No un diario elegante. No un cuaderno bonito. Una libreta de esas de raya que le compré a mi nieta. Y todas las noches, antes de dormir, escribía 3 cosas. 3 cosas que había pensado ese día que no le había dicho a nadie. 3 cosas que me pesaban. Que me daban vueltas. Que quería decir pero no sabía a quién. Al principio se me hacía raro. Sentía que estaba hablando sola. Pero con el tiempo entendí que no era hablar sola. Era hablar al fin. Y que la diferencia entre guardar un pensamiento y escribirlo es la misma que hay entre cargar una piedra y dejarla en el suelo. La piedra sigue ahí. Pero ya no la estás cargando tú. Tengo una amiga en Oaxaca que se llama Remedios. 71 años. Viuda también. Que también se despierta a las 4. Le conté lo que aprendí. Lo del cortisol. Lo de la temperatura del cuerpo. Lo de la rendija de la madrugada. Remedios me escuchó con cuidado.
Y luego dijo, ¿y qué se supone que haga yo, Lupita? ¿A quién le cuento? No supe qué decirle de inmediato. Pero luego le dije algo que también vale la pena escuchar. Le dije que no siempre hace falta que haya alguien. Que a veces con escribirlo es suficiente. Que a veces con llorar en silencio es suficiente. Que el chiste no es que alguien te escuche. El chiste es que tú te escuches. Que te permitas sentir lo que llevas años sin permitirte sentir. Que no lo aplastes. Que no lo tapes. Que lo dejes pasar como pasa el agua. Que no se quede atorado. Remedios dijo que lo iba a intentar. Y 3 semanas después me mandó un mensaje. Solo decía, dormí hasta las 6. Ese mensajito me hizo llorar. De esos llantos chiquitos que a una la agarran de sorpresa. Hay cosas que el cuerpo dice que la mente tarda en entender. Hay mensajes que el cuerpo lleva meses mandando antes de que uno los descifre. La rodilla que duele puede ser la rodilla que duele. Pero también puede ser el cuerpo diciéndote que llevas demasiado tiempo cargando. El dolor de cabeza que siempre llega los domingos por la tarde puede ser el cuerpo diciéndote que el lunes te pesa aunque no sepas exactamente por qué. Y el despertar todas las noches entre las 3 y las 5 puede ser el cuerpo diciéndote que hay algo que necesita salir. Que lleva mucho tiempo esperando. Que ya no puede esperar más. No es un castigo. No es una enfermedad. No es que algo esté roto. Es que algo quiere ser escuchado. Ojalá alguien me hubiera dicho esto antes. No a los 68. Antes. A los 50. A los 45. Ojalá alguien me hubiera dicho que guardar no es lo mismo que estar bien. Que silenciar no es lo mismo que resolver. Que el cuerpo recuerda todo lo que la mente decide olvidar. Todo. Sin excepción. Y que si uno no le hace caso de día, el cuerpo encuentra la manera de hablar de noche. Entre las 3 y las 5. Cuando ya no haya dónde ir. Cuando ya no hay excusa para no escuchar. Hay algo que me costó más que llorar. Más que escribir en la libreta. Más que llamarle a Rodrigo de verdad. Lo más difícil fue aceptar que merecía ocupar ese espacio. Que mis pensamientos valían la pena de ser pensados. Que lo que sentía no era una carga para nadie. Que no tenía que caber toda en el silencio para no molestar. Que había vivido 68 años. Que había criado 4 hijos. Que había cargado duelos, deudas, enfermedades, soledad. Y que después de todo eso, merecía al menos despertarme a las 3 de la mañana y decirme, esto que siento importa. Yo importo. No lo dije así de pronto. Lo fui entendiendo de a poco. A través de la libreta. A través de las llamadas con Rodrigo. A través de sentarme en la silla de Aurelio y llorar sin que nadie me viera. A través de las noches en que me despertaba y en lugar de pelear con el insomnio, me quedaba quieta y me preguntaba, ¿qué es lo que me quiere decir mi cuerpo esta noche? ¿Qué es lo que no he dicho? ¿A quién se lo debo decir? ¿O solo necesito decírmelo a mí? Y a veces la respuesta era Aurelio. Y a veces era Rodrigo. Y a veces era yo misma. La Guadalupe de 30 años. La que aguantaba todo en silencio porque no sabía que podía no hacerlo. Tengo una foto de Aurelio en la sala. Una de cuando teníamos 30 y pocos años. Él con su bigote de entonces. Yo con el pelo largo que ya no uso. Los dos serios porque así salíamos en las fotos de antes. No porque estuviéramos tristes, sino porque sonreír en foto era cosa de niños. Le hablo a esa foto a veces. No porque crea que Aurelio me escucha. O tal vez sí un poco. Pero sobre todo porque yo necesito decirlo. Necesito sacar las palabras. Ponerlas en el aire. Que existan fuera de mi cabeza. Le digo cosas que nunca le dije en vida. Que a veces era terco y me desesperaba. Que había mañanas en que su silencio me hacía sentir invisible. Que el diciembre del 94 también fue culpa mía, no solo de él. Que lo extraño de una manera que no tiene nombre exacto. Que no es solo que lo extrañe a él.
Es que extraño a la persona que era yo cuando él estaba. La que decía ya está el café. La que tenía a quien decírselo. Eso también hay que decirlo. Que a veces lo que más duele no es la persona que se fue. Es la parte de una que se fue con ella. La que solo existía en ese espacio entre los dos. Y eso también hay que llorarlo. Y también está bien llorarlo. Aunque hayan pasado 7 años. Aunque los hijos digan que ya hay que seguir. Aunque una misma crea que ya debería estar bien. El cuerpo no tiene calendario. El cuerpo llora cuando le toca llorar. Y si una no le dio permiso antes, llora a las 3 de la mañana. En silencio. Solo para una. Llevo 6 meses haciendo esas dos cosas. Escribir en la libreta. Y llamarle a Rodrigo de verdad. No para preguntar cómo estás y escuchar bien. Para hablar. Para contarle cosas. Para preguntarle cosas de verdad. ¿Estás contento con tu trabajo, mijo? ¿Te alcanza? ¿Extrañas a tu papá? Rodrigo tardó en acostumbrarse. Las primeras veces respondía corto. Como quien no sabe qué hacer con una pregunta de verdad después de años de preguntas de trámite. Pero poco a poco fue abriendo. Y ahora a veces es él quien llama. Sin razón aparente. Solo para hablar. Y eso es lo que más me ha cambiado. No la libreta. No el llorar esa tarde en la silla de Aurelio. Sino Rodrigo llamando un martes por la noche sin que sea cumpleaños de nadie. Nada más porque quería hablar conmigo. Mi sueño no está resuelto del todo. Lo digo sin vergüenza. Todavía hay noches en que me despierto a las 4. Pero ya no son todas las noches. Y cuando pasa, ya sé qué hacer. Me quedo acostada. No lucho. Dejo que lleguen los pensamientos. Los voy mirando. Si hay uno que me pesa mucho, lo escribo en la libreta al día siguiente. O llamo a Rodrigo. O se lo cuento a Consuelo, mi vecina, que también tiene sus noches y que también ha empezado a hablar más de lo que calla. Lo que más ha cambiado no es el sueño. Es que ya no le tengo miedo a lo que pienso. Antes, cuando llegaban esos pensamientos de las 4 de la mañana, los quería callar. Los quería apagar como se apaga la luz. Ahora los recibo. No con gusto, exactamente, pero sin pelea. Como quien abre la puerta a alguien que ya sabe que va a llegar. Puede pasar, le digo. Ya sé quién eres. Si usted se está despertando a esa hora, no está loca. No está enferma. No es la edad nomás, aunque la edad tenga algo que ver. Es su cuerpo, haciendo lo que sabe hacer, tocando la puerta, diciéndole que hay algo adentro que quiere salir. No tiene que saber exactamente qué es. No tiene que tener las palabras perfectas. Solo tiene que dejar de taparlo. Solo tiene que dejar de pelear con esas horas. Solo tiene que quedarse quieta en la oscuridad y decirse a usted misma: ya sé que estás ahí. Ya sé que estás ahí. Puedes pasar. Esta mañana me levanté a las 6:30. Puse el agua para el café. Me senté en mi cocina. La misma de siempre. Con la misma taza de siempre. Y me lo tomé en silencio. Pero ya no en ese silencio pesado de antes. En otro silencio. Uno que yo misma escogí. Uno que ya no me pesa. O que me pesa menos. Ya está el café. Nadie más lo sabe. Pero yo sí. Y por ahora, con eso me alcanza.